Ok, creo que ahora sí estamos en vivo y bueno, tuvimos ciertos problemas técnicos en este momento. Si alguien me puede confirmar, por favor, si estamos en vivo. Tenemos unos minutos de retraso por ciertos problemas técnicos. Sabemos que en Venezuela no estamos en el mejor momento a nivel de tecnología, nos está fallando y la electricidad. Pero bueno, acá estamos en este momento, que espero nos estén viendo. Voy a hacer una preguntita por aquí, a ver qué tal. Pero pienso que sí estamos, es más, sí, estamos en vivo. Valentina está escuchándonos y yo feliz de tenerla aquí con nosotros. Bueno, normalmente la hubiera introducido de alguna otra manera, pero bueno, dado el retraso, quiero que estemos todos cómodos y que sepamos que el día de hoy tenemos a un ícono venezolano con nosotros, una mujer extraordinariamente extraordinaria. Su nombre es Valentina Quintero, como acabo de mencionar, y estoy sumamente feliz de tener la oportunidad de pasar con ella un rato porque sé que a través de su historia de vida ella nos va a dar muchos tips, muchas cosas buenas que quizás podamos usar para nosotros crecer como personas. Cuando una persona ya ha pasado por algún lugar, siempre nos da un consejo de una mejor manera y nos hace llegar a través de esas vivencias personales las mejores sensaciones para que nosotros podamos crecer personalmente. Sin más preámbulos, porque ya pues estamos un poquito, digamos, retrasados, pues vamos a tener aquí con nosotros a esta maravillosa mujer, Valentina Quintero. Valentina, gracias. Sé que habíamos pasado por un momento de estrés, pero aquí estamos. Bueno, es que siempre, cada vez que tengo que hacer estas cosas me entran como ataques porque esta cosa no me funciona y yo con la tecnología no me llevo tan bien. Entonces, por eso es que casi siempre digo que no, porque nunca sé cómo va a funcionar. Pero no, Bueno, chévere, ya está todo listo, pero ya no hablamos más de eso y ya está. eso ya pasó, ya está. Aquí lo importante es que estamos, me encantan tus lentes. Ay, gracias. Bueno, mira, yo agradecida porque sé que como bien dijiste, no lo haces mucho y sé que lo hiciste de corazón porque nos une no solo pues la familiaridad, digamos, que tú tienes con parte de mi familia, sino también con un gran amigo como lo es Chucho Rojas. Y bueno, a través de esas personas llegué a ti y te agradezco un montón. Entonces, sin mucho más preámbulos, vamos a lo que vinimos, a contarnos un poco de tu vida, porque este programa, como te dije, lo llamé Tú, tu historia y yo, porque es tu historia, que me la cuentas a mí nada más y a algunos que están por ahí en el Facebook, y nos cuentas un poco de quién es Valentina Quintero. ¿Qué nos puedes decir de esa mujer que tan admirada es en Venezuela? Bueno, yo lo que soy es una periodista que entendió, o sea, yo entendí que recorrer Venezuela más que un trabajo es mi pasión y es mi compromiso. Y además, yo siento que recorrer Venezuela ha hecho que yo la quiera profundamente y eso me ha consolidado mi sentido de arraigo. Entonces, y ese sentido de arraigo me da una fortaleza tremenda. Para mí, ese momento en que empezamos, siempre había viajado, pues con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, pero ese momento en que empezamos a escribir en el Nacional hace, imagínate, como 35 años, y después cuando empezamos a hacer bitácora, y eso se convirtió ya pues en un trabajo, es definitivamente mi prioridad. Cuando yo empecé a hacer bitácora, Ariana tenía 13 años, a mí me costó muchísimo salir embarazada, yo pasé como 7 años, me sacaron un ovario y yo tenía 21 años, pues había como muchísima probabilidad de que nunca pudiera salir en estado. Entonces cuando finalmente nació Ariana, pues yo entendí que bueno, que ahí estábamos mi hija y yo contra el mundo para lo que viniera, y al año me divorcié de su papá y nos quedamos ella y yo.
pero cuando tocó esto de ese trabajo que significaba viajar, yo no lo dudé en ningún momento. Ya Ariana tenía 13 años y para mí la prioridad de verdad siempre ha sido el trabajo. Afortunadamente, Ariana con los años lo entendió y cuando ella entendió que esa era mi prioridad, lo que intentó entonces fue trabajar conmigo, porque le parecía que esa era la única manera de que podíamos estar cerca y probablemente así fue. Ajá. Y yo estoy todavía a esta edad, yo tengo 66 años, estoy absolutamente convencida de que fue la mejor manera de hacerlo, porque a mí me parece muy desafortunado esas mamás que se pasan toda la vida reclamándole a los hijos y achacándoles todas sus frustraciones, con aquello de yo que me quité el pan de la boca para dártelo, que no hice nada de lo, de lo que quería hacer con tal de cuidarte, que me quedé metida en esta casa nada más que dedicada a ustedes. Yo nunca en la vida voy a decir esas frases, porque yo siempre hice lo que quise hacer y lo que me nacía hacer, sin que eso significara despreocuparme de Ariana. Pero sí estuve siempre convencida de que el tiempo que yo le daba a Ariana era de muchísima calidad y eso tenía más peso que la cantidad. Ojalá que las madres del mundo aprendieran a andar por la vida sin culpas y se ocuparan mucho más de su vida que, 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 que esa cosa loca de que todo es por los hijos y ya está. Los hijos van a tener siempre toda una vida por delante. Y ya cuando nosotros somos madres no tenemos toda esa vida por delante. Entonces vamos a hacer que esa que nos queda sea bien fructífera y sea bien amable con nosotros, sin que eso signifique despreocuparse de los hijos, pero yo prefiero una hija sana, a quien si tiene algún conflicto, pues la podamos mandar a terapia para que lo resuelva y no convertirme en una frustrada que culpe a su hija toda la vida. Claro, entiendo enormemente eso. Cuando, digamos, si hubiera hecho la presentación como la había pensado desde el principio, hubiera leído un poco lo que es, pues, la biografía de Valentina Quintero, ¿no? Sin embargo, prácticamente las has dicho casi un pedacito de ella, ¿no? Pero una de las cosas que leí cuando estaba buscando cómo introducir a Valentina Quintero, que dicho sea de paso, no necesita introducción, pero bueno, hay detalles que algunos no saben. Leí en alguna parte que decía, es más, en Wikipedia, así que decía, en 1981 regresas a Venezuela, después, por supuesto, de haber tenido a Ariana, un año después, si mal no entiendo. Y dijiste textualmente, lo dice aquí, lo que encendía mi espíritu era la educación por medios audiovisuales para cambiar el mundo. Eso sí, sin descuidar las atenciones que que exigía la maternidad. O sea, tú estabas muy clara en qué exactamente era lo que querías, ¿verdad? Y justamente, pues, sabías que lo principal para ti era eso, era algo que querías cambiar el mundo, querías agregar algo ahí, pero por supuesto ser mamá es importante. Estoy muy de acuerdo que aunque hay muchísimas personas, y creo que hasta yo misma me puedo incluir en que por muchos años yo me dije a mí misma, bueno, mis hijos, mis hijos, mis hijos, pero me olvidé un poquito de mí. Y resulta que si yo no estaba bien, no podía estar bien con mis hijos tampoco. Entonces estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Primero nosotros, como seres humanos, seamos los que seamos, y para poder estar cada uno mejor y después darle eso a nuestros hijos, a los que nos rodean. Pero bueno, un millón de gracias por esa introducción, ¿no? Si pudieras escoger volver a empezar, sabemos que la vida pues te distanció del que era el papá de tu hija y estuviste en Boston, sé que estudiaste en Boston, hiciste a través del Gran Mariscal de Ayacucho, que en aquella época era maravilloso, y creo que hiciste un máster, ¿verdad? O algo así. Uh-huh. Cuéntanos Sí. un poquito de esa vida fuera del país, ¿qué extrañaste y cuando volviste, qué pensabas?
Bueno, imagínate, eso fue del 79 al 81. La verdad es que Venezuela era completamente distinta a lo que es ahorita, ¿no? Para ese momento yo tenía como 24 años. Yo me había graduado en comunicación social en la Universidad Católica y yo me había especializado en audiovisual. Y lo que yo quería era utilizar los medios audiovisuales para la educación, porque era algo que para ese momento estaba, o sea, se estaba hablando como bastante de eso, ¿no? Y yo, como te digo, me había especializado en audiovisual y tan es así que yo entré en la Universidad de Boston en, a estudiar esa maestría en tecnología educativa y entré en la escuela de educación, no en la de comunicación. O sea, yo quería estar era en la escuela de educación. Y yo quería regresar y trabajar en la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional, en esa época estaba como directora Virginia Betancourt, y eso se llamaba Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Entonces tenía todo el área de bibliotecas públicas. Y mi idea era que esas bibliotecas públicas que estaban por toda Venezuela se convirtieran como en unos centros de media, o sea que aparte de los libros se pudieran producir materiales que permitieran pues la educación de todos esos niños que asistían a las bibliotecas y de los jóvenes que asistían a las bibliotecas. Eh, Virginia siempre decía, Virginia Betancourt, que era la directora, Virginia decía que el acceso a la información era lo que permitía el libre ejercicio de la democracia y lo que tenía que garantizar el servicio de bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional era precisamente ese acceso a la información. Durante ese tiempo que yo estudié en Boston, yo estuve casi 3 años, porque yo llegué primero, hice inglés y después estuve los 2 años de la maestría. Siempre tuve clarísimo que yo fui a estudiar solamente y después regresaba para Venezuela. Entiendo. En ningún momento a mí se me planteó que yo pudiera quedarme, pero es que ninguno se nos planteaba, porque esa época de los becarios Mariscal de Ayacucho, yo me sentía como parte de un contingente que había ido a formarse para regresar al país a devolverle esa oportunidad que nos habían dado. Yo recuerdo que en esa época los cuñados sacaron una canción que hablaba de eso, que decía somos estudiantes y nos vamos lejos de aquí para regresar a nuestro país y no sé qué y tal y cual, pero no había para nada ese sentimiento de nostalgia, ni de extrañar, ni de nada, porque estaba perfectamente claro que yo lo que estaba era estudiando para venirme y ya. Yo creo que vine una sola vez a Venezuela en esos 3 años porque se casaba mi hermano menor y bueno, y yo agradezco a esa época pues mi embarazo porque allá me traté, después de lo de haber perdido este ovario y todo esto, allá me trataron y me pusieron un tratamiento para ovular y después me limpiaron las trompas y no sé qué, y salí embarazada. Y Ariana nació en Boston. Y Ariana nació en noviembre y nosotros nos venimos como en febrero. Y cuando, ahí mismito, y cuando nosotros regresamos de allá de Boston, yo seguía casada con el papá de Ariana, yo me divorcié eso como a los 8 meses, 9 meses, una cosa así, de regresar de allá, y el único sitio donde yo pedí trabajo y donde yo apliqué y donde yo llevé mis papeles y donde yo insistí fue en la Biblioteca Nacional. Porque ese era el único sitio donde yo quería trabajar. A mí no me interesaba más ninguna otra cosa. Era ahí donde yo quería trabajar. Y ahí estuve 8 años trabajando junto a Virginia Betancourt, que para mí esa fue o sea, todo lo que yo hice después se lo debo a esa formación. Primero, la disciplina, el rigor, el compromiso y esa determinación
de no aceptar nunca un no por respuesta. O sea, todas las cosas se pueden hacer, siempre y cuando tú insistas en eso. Y así fue Virginia siempre, y además eso de la información para la toma de decisiones. Cuando yo analizo y pienso en todo ese trabajo que yo hice después, ¿qué es lo que hacíamos con Bitácora, con la guía, con el periódico, con todo? Darle información a la gente para que tomara decisiones de a dónde ir. Pero darle información que fuera información confiable, que no tuviera ningún interés comercial. O sea, y además unir a la gente para que estas personas que tenían una posada, un campamento, un restaurante, que hacían mermeladas, que hacían queso, pudieran decir eso que hacían a todas estas personas que lo necesitaban. Entonces, lo único que nosotros fuimos fue un vínculo entre todas estas gentes que ofrecían muy buenos servicios y estas gentes que los querían usar. Y Claro. ya. Y siempre ser un canal confiable. O sea, que esa información siempre fuera muy veraz. Ese fue nuestro trabajo y sigue siendo nuestro trabajo. Ok, pues es una manera excelente de ver cualquier cosa. O sea, el que no tenga disciplina, el que no persevera, pero además de eso, el que no está claro en lo que quiere, no llega a ningún lado. O sea, estaba sumamente claro que tú querías ese lugar porque tenía lo que tú pensabas que podías usar para tus propósitos, de Sí, educar a la gente en absolutamente. ese sentido. Excelente, muy bien, qué bueno. Si el mundo estuviera como que normal y no estuviéramos sufriendo de lo que estamos sufriendo en este momento, o sea, porque en este momento hemos cambiado nuestra forma de ver las cosas, ¿no? O sea, si hubiera un pasado y ahora este presente, ¿cómo ves tú la diferencia entre lo que, en cómo seguirías, o sea, hasta hace 3 meses, 4 meses, Valentina Quintero a lo mejor iba aquí, iba allá, iba a muchos sitios, porque eso era lo que era parte de tu vida, ¿no? En nuestros casos, muchos de nosotros trabajamos y viajamos por negocios y cosas así, pero el mundo ha cambiado. ¿Cuál sería esa diferencia que en este momento estás viendo que fue positiva en aquel momento, que ya no es en este momento y que tenemos que hacer el cambio para algo más? ¿Podrías decirnos eso? ¿Qué te ayudó en el pasado que crees que puedes seguir usando y que no puedes seguir usando, que podríamos ser innovadores para el mañana? Para mí, estos 5 meses en mi casa han sido una revelación. Eh, de eso precisamente hablo yo en el podcast que se estrena hoy, se llama así, La Revelación. Ajá. Porque desde 1994, cuando yo empecé a hacer Bitácora, yo nunca me había quedado en Caracas un mes. O sea, muchísimo menos metida en mi casa. Claro. Y yo recuerdo que yo tengo un muy buen amigo, doctor, Efraín Hoffman, y Efraín, cada vez que a mí me pasaba algo, como cuando me fracturé la cadera o cuando tenía algún dolor, lo que sea, Efraín me decía, tú no te das cuenta que eso lo que te está diciendo es que te tienes que detener, que te tienes que dar un respiro. Y yo nunca lo acepté. Y ahorita me lo tuve que tomar, porque se lo tuvo que tomar el mundo. El mundo. Entonces, probablemente esa era la única manera en que yo pudiera tomar un respiro, en que el mundo lo tomara y a mí no Sí. me quedara más remedio. Y yo entendí por una parte que pude apreciar mi casa. Para mí la casa había sido siempre como un sitio como para hacer escala entre Claro. irme, o sea, llegar e irme de nuevo, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y me di cuenta que había un montón de espacios en mi casa que yo ni siquiera los había utilizado, no los reconocía, no me interesaban. Yo tengo 26 años viviendo aquí y siempre he tenido una gerente del hogar, que es María. Ajá. Y María es una hija mía, pero María se quedó en su pueblo porque yo me había ido justo antes para la Gran Sabana y cada vez que yo me iba, María se iba para su pueblo.
Y bueno, y no se pudo regresar. Entonces yo he estado todo este tiempo sin María en la casa. Y eso ha Ok. sido buenísimo porque yo, que nunca había cocinado, descubrí que eso que yo había buscado durante tantos años como oficio para la vejez, para cuando ya yo no pudiera andar en este agite, pues es la cocina. Y me Mira di cuenta pues, que el único oficio verdaderamente creativo y relajante y sabroso en la casa es la cocina. Entendí que yo tenía razón en haber rechazado siempre la limpieza. Pero entonces descubrí la limpieza controlada. Eso significa que yo nunca voy a ser una de estas mujeres que dice, voy a hacer una limpieza general. No. O sea, no me interesa. sí, A mí sí, me sí. parece que la limpieza es no solamente una esclavitud, sino que es exactamente igual siempre. No hay ninguna creatividad en la limpieza. Y Wow, la es limpieza verdad. en lo único que se puede convertir es una cosa obsesiva y loca. Entonces yo limpio solamente por donde pasa la reina, las cosas que me molestan y que bueno, que no queda más remedio que limpiar, pero sin mucho afán. No me pongo lentes para limpiar. Y ya, ¿sabes? Entonces Sí, limpio siempre. está muy Y me di, bien. y me di cuenta que viajar, agarrar carretera, era básicamente una obsesión. Y ahorita es una felicidad. O sea, si yo agarro carretera, qué rico agarrar carretera, pero no esa cosa de que tengo que agarrar carretera porque sí, porque si no me va a dar un soponcio. No, no. Es rico agarrar carretera. O sea, Pero también, lo aprecias más ahora, bueno, definitivamente así. es que me gusta bastante mi casa. Estoy gozando mi casa. Y también yo no me había planteado de ninguna manera volver a vivir en pareja, para nada, para nada. Ah, ok. A mí me gusta estar en mi casa donde yo gobierno, donde yo resuelvo, donde yo todo. Y bueno, y se dio que tenía una conquista. Y bueno, y en esta situación de pandemia tú me dirás qué necesidad hay de que cada quien esté viviendo en su casa. Era preferible pues vivir juntos. Y Ajá. ha sido sabrosísimo y la verdad es que ninguno de los dos en otra circunstancia nos hubiéramos planteado vivir juntos, Mira, porque, mira pues. porque los dos somos muy independientes y los dos nos gusta tener nuestra casa y nuestra vida y nuestras salidas y nuestras cosas, ¿sabes? Y bueno, y para los dos ha sido sorprendente que hayan pasado 5 meses y nosotros nos sintamos tan bien, Cómodos, tan tan cómodos. sabrosos, tan cómodos, tan armónicos, tan ricos, tan que gozamos tanto, ¿no? Y mira Eh, que dijiste hace rato que tienes 66 años, ¿verdad? 66 sí, años, perdón. Y para aquellos que ya tienen más de 50, que muchas veces, pues, ¿no? Dicen, ay, pero yo no voy a encontrar el amor y a mí no me van a querer. Mira qué bonito hablas así. Qué lindo. Eso es para que la gente vea que cuando el amor llega, llega. bueno, además yo tengo 66 y él tiene 72, Imagínate. ¿sabes? O sea, si queremos hablar de eso, ahí tenemos un poquito más, pues. Así que no hay que pararse cuando el amor llega y con quien llegue hay que disfrutarlo. Sí, total. Y sobre todo, sabes que además nosotros decimos siempre que es buenísimo encontrarse a esta edad porque no tienes que durar tanto tiempo, ¿sabes? No es que, bestia, cumplieron 40 años de casados, 30 años de casados. No, no, no. Para empezar que no nos vamos a casar. Pero es muy sabroso saber que bueno, que no tienen que ser tantos años. Sí, Yo no y entiendo, que, yo no sé cómo la gente lo logra, me parece buenísimo, pero no sé cómo la gente lo logra. bueno, hay algunos que valen la pena porque tú ves algunos matrimonios y tú dices qué bonitos se ven, pero hay otros que tú dices por qué no se habrán divorciado todavía. Bueno, sí, pero, ¿sabes? De Pero todas maneras, en esos que se llevan muy bien y que lo logran, a mí me parece admirable. a mí me parece admirable también. Pero bueno, mira, y si tienes que escoger entre el café y el vino, ¿qué tomas? Los dos. Los dos, porque el café
lo tomo al levantarme y es como mi momento. Además, desde que conocí a Pietro Carbone y entendí los beneficios, no solamente los beneficios del café, sino la manera de prepararlo. Entonces yo lo muelo, disfruto muchísimo ese aroma en la mañana, lo preparo y me lo tomo siempre recién hecho. Yo no tengo horno de microondas porque además a mí me parece un insulto que tú vayas a estar calentando un café en el microondas. El café te lo tienes que tomar acabado de colar, ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿sabes? Eso es como darle una bofetada al café. Mira, Y es perdón, una sí, ceremonia. sí, sí, Y sí. el vino Y el es vino, el vino es para la tarde, el vino es para la noche, para la tarde. para Y los me encanta. bueno, las dos cosas son dos exquisiteces que existen, ¿no? De diferentes Sí. niveles, digamos. ¿Y qué te motiva a ti? Bueno, llegas de Boston, ¿verdad? Tendrías, no sé, 20 y algo, me dijiste 21 cuando te vas a Boston, llegaste como a los No, no, 24. no, yo me fui de 24, de 23, 24 y regresé porque Ariana nació cuando yo tenía 26 años. Ok, O sea que yo regresé de 26 años. ok. Y dices que a los 13, cuando Ariana tiene 13, o sea, ya entonces si tienes a los 26, ponte que como a los 30 y alguito, ya largos, es que empiezas con bitácora. ¿Fue que dijiste que empezaste en esa época o con lo de... Yo, no. No, Yo bitácora es mucho empecé, después, los 2000 y algo. no. Yo empecé a hacer bitácora en 1994 cuando yo tenía 40 años. Ok. Y Y yo empiezas a viajar empecé, ahí. bueno, siempre había viajado de niña y también después ya grande, recién casada y después con los amigos y con todo. Siempre habíamos viajado muchísimo por Venezuela porque a mí me gusta. Sí. Pero empecé a viajar ya como trabajo, como oficio, con rigor, a los 40, cuando empecé a hacer bitácora, pero antes también viajaba bastante porque yo escribía el manual de ociosidades en el suplemento feriado del Nacional. Sí. Yo empecé a escribir eso en los 80, o sea, como en el 84, 85, porque cuando yo empecé a hacer bitácora, que fue en el 94, yo tenía ya 10 años escribiendo el manual de ociosidades en feriado. Entonces, y para escribir el manual de ociosidades, yo también viajaba mucho porque yo hacía recomendaciones de sitios por todo el país. Sí, porque Entonces incluso, yo recuerdo haber usado tu guía muchas veces, pero me acuerdo que la claro, mejor, sí, pero la guía vino la guía vino después de Bitácora. O sea, pero la guía fue, como en el 97 por ahí. bueno, yo hice la primera guía en el 96 y después la hice, salieron como 8 ediciones cada 2 años. Cada dos En el, años. 90, en el 96, en el 98, en el 2000, en el 2002, en el 2004, en el 2006, en el 2008. Y después después no la dejé de hacer un tiempito y salió otra en el 2016 porque eran la edición de los 20 años de De la los primera 20 guía. años, sí. Sí. Es más, en la de 2016 si mal no recuerdo, entran los potros ahí. Sí, sí, No, porque yo, no. Ah, bueno, sí está la información de los potros, sí, porque sí, ya yo había estado ahí. sí. Sí. Y qué te parecen los potros aquí entre tú y yo? Que nadie más se entere. A mí ese sitio me sorprendió, Bueno, porque yo no me esperaba nada así en los alrededores de Maturín. claro, claro. Además que la entrega de tu prima por ese sitio Sí. y lo bien hecho que estaba todo, me sorprendían las dimensiones. Bueno, Ese salón donde están las habitaciones, cómo yo le no. decía, ¿por qué esto es tan grande? ¿Por qué esto es tan alto? Porque este salón tiene ese techo tan gigantesco, ¿sabe? Ese comedor Sí, también sí, tan sí, sí. grande, pero además el concepto, porque ellos empezaron primero con que la gente iba a pasar el día. Además, Claro, aquella piscina tan fantástica, aquella laguna, sí, todos los animalitos, y esa comida pero tan buena. O sí. sea, yo creo que su mayor triunfo fue la gastronomía.
sobre todo cuando tú vas a pasar el día, porque si tú te vas a un sitio donde no tienes nada alrededor, donde te puedas ir a comer, esa comida tiene que ser muy buena porque tú no tienes ninguna otra opción. Sí, es Entonces, verdad. entonces a mí me parece que, y además todo impecable, Impecable. impecable, Lo que pasa es que perfecto. sí, 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 todo era de primera, siempre ha sido de primera, No, sigue siempre. siendo, Sigue sigue siendo, siendo de sí, primero. sigue siendo de primera. Cuando se empezó y hablábamos y Marucha dijo que quería que fuera un lugar para soñar, salió el lugar para Sí, soñar, definitivamente. sí, Sí. Bueno, totalmente, totalmente. y tú conociendo toda Venezuela, ¿qué te falta? Porque yo digo toda. ¿Cuál es ese lugar que crees que todavía no has ido o que te salió de último ahorita que alguien te dijo no has ido a este lugar? Siempre, siempre hay sitios a los que no he ido y eso yo lo agradezco, Ujú. porque cuando ya lo conozca todo es como que se acaba bueno, como la curiosidad o la sorpresa, ¿no? Sí, sí, Y sí. en Venezuela siempre, siempre están ocurriendo, o sea, siempre se abren nuevos caminos para explorar. Nosotros estuvimos ahorita 4 años, 4 temporadas de 2 de viaje y la verdad es que descubrimos un montón de sitios, o sea, supimos de un montón de sitios nuevos porque la gente resuelve mostrar lo que tiene cerca. Ah, Entonces fuimos a unos ríos en Yaracuy, por Aroa, que nunca habíamos visitado porque la gente de Aroa resolvió crear un grupo que se llama Los Caminantes del Cobre para mostrar sus ríos. Así fuimos también a otros sitios por Cojedes, en Margarita, donde vamos a cada rato, pues hemos hecho ya 5 programas y siempre hemos mostrado cosas distintas y bastantes que no conocíamos. Cuando estuvimos en Mérida para hacer lo de la trasandina, también fuimos a sitios donde nunca habíamos estado. Había una pareja de profesores universitarios que habían abierto un sitio para que uno fuera a ver los colibríes. Y qué después lindo. el teleférico nuevo, que yo lo había visitado, pero nadie del equipo había ido. O sea, siempre, siempre, siempre hay novedades, afortunadamente. Y de toda Venezuela, ¿ha habido algo que te ha, o sea, me imagino que han habido varios lugares o varias cosas que te han impactado, pero ¿cuál ha sido lo que más quizás te ha impactado? Nunca hay una cosa que es así como que si la que más impacta, ¿no? Ajá. Sí te puedo decir que a mí me asombró muchísimo cuando fui para el lago Leopoldo, porque a mí me gusta siempre las cosas mientras más lejos mejor. Y eso era, o sea, eso queda en el Amazonas y significaba llegar hasta Puerto Ayacucho, cruzando todos los llanos, y después tomar un bongo y después una voladora y después caminar 7 horas, 8 horas hasta llegar allá. Entonces esos sitios siempre me cautivan porque me parece que hay que merecerlos. Es Entiendo. tanto lo que tienes que hacer para llegar hasta allá que cuando llegas sientes que te lo mereces, ¿no? Con todo el esfuerzo que se hizo para llegar hasta allá. Tú sabes que yo estuve oyendo muchas personas que me hicieron comentarios antes de que viniéramos al programa, ¿no? Y muchos se refirieron a Valentina Quintero como una gran mujer, muy agradable, aventurera, pero escuché repetidamente la palabra libre, una mujer libre. ¿Tú cómo te definirías? ¿Cuál sería esa palabra que usarías tú para definir a Valentina Quintero? Ya va, que creo que teníamos como un problema de conexión. No Ah, te entendí perdón. la pregunta. Ok, que muchas de las personas que estuvieron pues comentando que ibas a venir a la entrevista, Ajá. comentaron varias veces, salió en común la palabra libre, es una mujer muy libre, ella se Ah, siente eso ser... sí. Entonces, yo te pregunto, si tú, además de libre, te defines como una mujer libre o algo más. Para mí la independencia es casi una obsesión. O sea, yo necesito sentirme que soy absolutamente independiente, que puedo resolver todas mis cosas por mí misma, que lo que sea que yo decida hacer lo puedo hacer. Y desde el momento en que yo me divorcié del papá de Ariana, yo dije, yo nunca, nunca en mi vida voy a depender de nadie, nunca, nunca. Y bueno, y así ha sido.
Ok, Yo creo que la única razón para estar junto a alguien es porque lo quieres, no porque claro, dependas. claro. Y ya. Entonces, así ha sido siempre. Y bueno, y si bien a Ariana, mi hija, le encanta tener su perra y su gata, yo nunca tendría mascotas, nunca, Sí, porque no puedes porque atenderlas. porque yo no las quiero cuidar, porque yo no quiero que cada vez que yo me vaya a ir por alguna parte, yo tenga que ver a ver qué hago con eso, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué hago Exacto. con la perra? ¿Qué hago con la gata? ¿Qué hago con el loro? O sea, no me interesa. Claro, Y yo sencillamente cierro mi apartamento y me voy. Y claro. por eso siempre ha sido María, la gerente de mi hogar, una hija a quien yo adoro, porque María siempre ha sido la aliada de esa independencia. Yo Perfecto. siempre me he podido ir de aquí porque, bueno, porque María está, pues, porque María se ocupa, porque María se entiende con todo lo que haga falta aquí. Entonces, siempre me he podido ir. Mira, y Ariana te dio un nieto. Se llama Río, ¿no? Río, ¿Por qué sí. Río? Justamente por la libertad y el fluir. Yo no tuve nada que ver con eso. Imagínate. Eh, no, no, Qué no, no, bien. para nada. Te voy Bueno, a pero, decir, ajá, yo no me meto en nada, pero absolutamente nada de la vida de Ariana desde que Ariana salió de la casa y vive de su cuenta. Yo tengo una absoluta admiración por lo que ha sido Ariana como madre. Además, una madre radicalmente distinta de lo que yo fui, porque Ariana ha criado y cría Río desde el amor y desde el consentimiento y desde la serenidad y desde la entrega. Para Ariana, la maternidad es fundamental, es su prioridad absoluta en la vida. Y, y bueno, y tiene la bondad, la fortuna de estar junto a Gabo, que es además un padre así de igualmente dedicado. Entonces, yo ni siquiera, o sea, quiero que sepas que durante todos los años que Ariana tenía con Gabo, yo nunca, pero es que ni siquiera una sola vez le pregunté cuándo ella pensaba salir en estado. Para nada. Todo el mundo se lo preguntaba y yo no, porque a mí me parece que esa es una decisión tan radical en tu vida que sí, nadie se sí, puede meter sí. y que yo no la voy a apurar. Y en el caso del nombre, tampoco me metí para nada, sino que un día ella me dijo, mamá, ¿tú quieres saber qué nombre le vamos a poner ya Al cuando bebé. sabían que era varón? Ajá. Y yo le dije, bueno, si tú me quieres decir. Y me dijo, Río. Y a mí me pareció pero tan bonito. Sí, A mí me gusta tanto ese nombre que yo no hablo de mi nieto, yo hablo de Río. sí, sí, Yo le digo, sí. Río viene esta tarde, me trajeron a Río, Río ya camina. O sea, no es mi nieto, él es Río. Porque, porque también yo creo que ese nombre lo determina muchísimo, porque Río se ríe mucho, Río es un niñito súper feliz, Río es un niñito de la naturaleza, del agua. Cuando estuvimos en la Gran Sabana, una de las cosas que yo que más disfruté con Río fue meterlo en el agua, o sea, que explorara el agua. Ariana, cuando estábamos todos, que nos quedamos en carpa, y entonces yo iba a la carpa de Ariana y le pedía Río tempranito cuando ya ella le había dado pecho y me lo daban a mí. Y cuando Ariana salía de la carpa, Río estaba inmundo, emparamado, vuelto fruta porque se había ido, como le digo yo siempre a Río, cada vez que me lo traen, le digo, Río, vamos a explorar el mundo. Y esa es nuestra relación. Pues. Qué bonito, qué lindo. ¿Cuánto tiempo tiene ahorita? Un año. Un añito, qué bello. Dios lo bendiga. Mira, Valentina, y mucha gente, además de verte libre y aventurera, se refieren a ti como una mujer exitosa. ¿Qué es el éxito para Valentina? ¿Cómo mides tú el éxito? Eh, si yo diría que
si haciendo lo que me gusta y lo que yo quiero en la vida, eso funciona y es exitoso, pues qué bueno. O sea, yo no quisiera ser exitosa siendo, qué sé yo, administradora o abogado, porque eso no es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces, que yo hubiera podido vivir viajando y haciendo mis guías y compartiendo lo que yo descubro con Venezuela, lo que descubro en Venezuela, pues eso es ser exitosa, porque es hacer lo que me apasiona. Exacto, hacer lo que Entonces, te apasiona, claro. eso es, sí, definitivamente, definitivamente. Ok. ¿Y tú crees en las energías? ¿Tú crees en que, por ejemplo, la gente que está toda, ay, qué problema, y las que están felices y las que te dan, ¿tú crees en eso, en las energías? Yo no soy para nada mística. Ok. O sea, sabes, yo no soy así que si las energías y que si yo estoy bien, tú estás bien y que, ay, tienes que estar bien y no sé qué. No. O sea, yo creo que estar bien es una decisión y que tú no puedes estar con una mortificación, sino que lo que tienes que hacer es ocuparte de resolver las cosas en la medida en que las puedas resolver. Este, y, y tampoco me he leído jamás una cosa de autoayuda, nunca, no me interesa. Me encantaría ser capaz de meditar, porque sí creo que es importante que la mente descanse, pero nunca lo he podido hacer porque me parece una ociosidad. Este, pero, Ah, pero eso sería de este mundo así, ¿sabes? Lo que me gustaría. O sea, sí te puedo decir, por ejemplo, para mí la naturaleza es muy poderosa en mi vida y cuando yo necesito respuestas y cuando tengo conflictos, yo me voy a la naturaleza, mientras más lejos mejor, porque allí siempre consigo respuestas. Pero creo en ese poder de la naturaleza, pues. ¿Sabes? entiendo. Sí, 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 sí. Me funciona, me sirve, me hace bien. Espérate un minuto. Ajá. Ok, Dime. no, bueno, chévere. Entonces, ¿y te gusta leer? Porque eres periodista, o sea, te graduaste en la Universidad Católica Andrés Bello de Comunicación Social, que en Venezuela traduce prácticamente periodismo. En algunos tiempos, a mí me parece que el comunicador social es más amplio, pero bueno, ¿te gusta leer? Yo leo muchísimo. ¿Y Leo muchísimo y me encanta. qué libro Mira, te encantaría que la este, gente no se perdiera? hay un libro que es la biografía de Humboldt, que lo escribió una inglesa, que además que siempre se me olvida cómo es que se llama y eso que me lo he leído ya 2 veces, 3 veces, pero es un libro, es una biografía de Humboldt que salió hace como 3 años Ajá. y lo escribió en inglesa y es algo así como algo de la naturaleza, porque es esa fascinación de Humboldt por la naturaleza y cómo le consigue, es la primera vez que se escribe con poesía de la naturaleza. Ah, Además, esa vida de Humboldt, de esa urgencia por explorar y por descubrir y por meterse por todos los caminos y adentrarse en la selva y recoger todas las especies de hojas y de animales y de todo para descubrir, a mí ese libro me cautivó, o sea, me emocionó muchísimo. Hay un libro de Héctor Abad, que es el libro donde él narra la muerte de su padre, él es un autor colombiano, y ese libro a mí me estremeció mucho porque, bueno, porque yo había conocido a Héctor en un viaje para Israel y yo allí entendí que ese mundo femenino de Héctor con su mamá y todas sus hermanas y cómo eso lo había hecho a él tan sensible para contar esa historia. A mí me gusta mucho leer a las autoras mujeres. Yo leo bastantes autoras mujeres
Almudena Grandes, me encanta, me gustan muchísimo estas autoras españolas, las autoras latinoamericanas. Leo bastante. Y esa fue una de las felicidades de esta pandemia porque pocas veces yo tenía tiempo para leer y también el haber descubierto la lectura en digital, ya sea con el iPad o con el Kindle, ha sido chévere, porque entonces puedo tener mi Kindle que lo llevo para todos lados y no pesa nada y puedo tener muchos libros allí, ¿no? Entonces sí, pero yo creo muchísimo en la lectura porque yo pienso que cuando una persona lee, nunca va a estar sola. Yo soy mucho más de leer que de ver televisión. Yo nunca, cuando voy a una posada, cuando voy a un hotel, jamás prendo la televisión. Nunca, no me interesa. Es más, esa cosa que cuando entran a la habitación, siempre la gente, la persona que te lleva al cuarto te prende la televisión, yo le digo, apágala por favor, que después yo no voy a saber cómo apagarla. Sí, no la veo, no me interesa. Sí, es que está bien. Los libros son televisión en páginas. O sea, sí, bueno, y por supuesto que me gusta, y me gusta veo televisión, pero veo, ¿sabes? Series, veo Netflix, sí, algo muy... Pero yo no soy una obsesiva de la televisión y a mí me parece que nunca debe haber una televisión en el cuarto, jamás. Sí, yo no tengo televisión en el cuarto y no voy a tener televisión en el cuarto. Estoy de acuerdo, yo tampoco la tengo, la tuve por muchos años hasta que me di cuenta que me estaba embruteciendo, pero bueno, gracias a Dios me salvé. Mira, Valentina, Sí. Y ahorita que hablaste de que te gusta esa biografía, porque hablas de la biografía de Humboldt, ¿a quién podrías autorizar si no es que ya está autorizado o lo vas a hacer tú, escribir la biografía de Valentina Quintero? Porque te puedo asegurar que hay un montón de gente que le encantaría saber muchas cosas. Yo no me he planteado eso en ningún momento de mi vida, de verdad, para nada. Yo ahorita estoy haciendo mi podcast, donde quizás es lo más íntimo y reflexivo que yo haya hecho, porque he tenido tiempo para pensar, para hilar, para contar las historias. Entonces, bueno, probablemente es allí donde estará mi vida, en ese podcast que quedará pues allí, para siempre, metido en la nube. Sabes que las estuve escuchando, algunos, ¿no? Y eres extremadamente auténtica y me encanta. Me encantó, o sea, me parece que no cualquiera hace un podcast así de auténtico. Sí, bueno, es lo que te digo. Por lo menos lo que escuché, Sí, bueno, es que solamente han salido 3 capítulos. Yo escuché dos. Bueno, entonces, esa fue de verdad una idea de John da Silva, del Patio Contenido, y John tenía casi 2 años convenciéndome para hacerlo. Y solamente fue durante estos meses aquí en la casa que yo me concentré y logré hacerlo. Ya. Y yo estoy bien contenta, de verdad. Qué bueno. Mira, nos quedan pocos minutos, nos quedan como unos 10 minutos, de los cuales podríamos hablar de cualquier otra cantidad de cosas, ¿no? Pero primero que nada, tengo un regalito para ti por acá, que no quiero que se me pase porque con otra persona anteriormente se me pasó poner algo que era súper importante. Me voy a quitar los audífonos para poderlo poner directamente aquí. ¿Estás escuchando bien? Sí. Ok, entonces déjame que le voy a poner un poquito más de volumen para yo poder también darle el tono a esto lo mejor posible. Dame un segundo. Vamos a ver si aquí, ok, vamos a ver si así tú lo logras escuchar. Si no lo logras escuchar, me dices y lo vuelvo a poner de otra manera. No lo oigo. ¿No lo escuchas? Ok, espérate un segundo. No, se oye muy lejos. Se oye muy lejos. Déjame que veo la corneta acá. Ok. Porque sé que lo estamos oyendo
saliendo por acá. Dame un segundo. El micrófono se supone, a ver si se oye entonces mejor así. Dame otro segundo. Voy a hacer otra prueba. ¿Ok? Pensé que se podía escuchar así mejor. Déjame hacerlo aquí. ¿Qué tal ahora? Hola Valentina, te habla una persona que hace muchísimos años recibió de ti un regalo hermosísimo. Ese regalo es el nombre con el que me identifiqué para siempre. Si bien es mi nombre de familia, mi sobrenombre íntimo, pues jamás lo había usado en público. Esa persona que hace muchísimos años, a la que hace muchísimos años le hiciste una reseña, hiciste varias, pero esa en particular, la primera, donde mencionabas al café de Chucho en vez de Bora Café, como se llamaba, pues marcó mi vida. En ese entonces un muchacho que quería ser cocinero profesional, que quería viajar por el mundo, que quería comer, que quería disfrutar, que quería investigar, que quería curiosear. Y ese momento fue un antes y un después para mí. Hoy, después de muchísimo camino recorrido, pues este mensaje es más que todo para darte las gracias. Para darte las gracias como ese muchacho que soñó muchísimo y que el camino lo fue labrando, lo fue caminando, lo fue recorriendo. Todavía me falta mucho por hacer, pero sigo y sigo. Pero además de eso, te doy las gracias por ese Chucho Rojas, te doy las gracias como venezolano, porque tú eres una persona que le ha dado tanto a Venezuela, que no merece otra cosa sino que te miremos con esos ojos bonitos de cariño, porque lo que todos quisiéramos hacer, tú lo haces y en grande. Lo que todos quisiéramos que fuera Venezuela, ya tú la ves en grande. Por eso, Valentina, quiero, en nombre de todos los venezolanos, en nombre de toda la gente por la que pasaste en su momento, en sus lugares, en sus restaurantes, en sus cafés, en sus cuchitriles, en su venta de empanadas, a pasarle la manito y a decirles, mira, sigue haciéndolo bien, porque vamos a hacer algún día el país grandísimo que siempre hemos debido ser. Hoy por hoy estoy seguro que Venezuela, a pesar de los pesares, va a ser un gran país. Ya lo es, pero va a ser ese que brilla en el mundo, que la gente va a hablar de él por todas las cosas bonitas que una señora se dedicó a contarle al planeta entero lo bonito que es su tierra. Gracias, Valentina, Chucho Rojas, con mi cariño, mi respeto y mi admiración. Bueno, ¡Wow! ¿qué te pareció ese regalito? Qué emoción, porque además a Tucupita no iba nadie. Y desde la primera vez que yo fui para Tucupita, yo dije, oye, vale, esta tendría que ser de los sitios más visitados de Venezuela, porque este es el Orinoco, porque este es el río Padre, porque aquí el río desemboca, aquí el río se desaparece en el Atlántico y se desaparece en esta cantidad de caños. Y el único que tenía un café allí era Chucho. Y claro, cuando tú me contaste eso, yo por supuesto no recordaba con esa precisión que yo hubiera hablado fuera con su papá. Sí. Y que el papá es el que me hubiera hablado todo el tiempo de Chucho. Chucho, sí. Y claro, y yo no estoy segura si es hasta que tú me lo dijiste y ahora que él me lo dice, que yo sé esa historia. Imagínate. Sí, porque, bueno, yo le hice una pregunta muy normal, ¿no? O sea, yo sé cómo él se llama y nosotros toda la vida le hemos dicho Chucho, pero yo quería que la gente supiera por qué era Chucho Rojas, pero nunca me imaginé que había una historia tan bonita detrás de eso. Además me dijo, no quedó grabado ahí, me lo mandó después y me dijo, oye, dile que se acuerda que tenemos pendiente una comida en alguna parte del delta
donde vamos a ir otro cocinero que no recuerdo quién era, me dijo Carlos algo, y él, junto contigo. Carlos García. Correcto, sí. Carlos García claro, y el de él. Alto. Exacto, para que pudieran ir los tres a hacer eso y ya me cuelo yo ahí también el día que suceda, ¿no? Pero me dijo que te lo recordara, Claro. me dijo que te lo recordara. Claro, es verdad, es que eso quedó como pendiente. Sí, Eso sí, sí sí. fue mucho más reciente y no se Sí. pudo hacer. ¿Y Sí, dónde me está dijo, Chucho ahora? Chucho ahorita está en Miami, sí, y debe estar Okay. viéndonos. Mira, muy rápidamente, nos quedan solo 4 minutitos, voy a Oye, hacer... pero cuando vaya para Miami, ahora cuando terminemos, me pasas el contacto de Chucho, Por porque cuando supuesto, vaya para allá, claro que lo sí, voy yo a te paso visitar. todo. Mira, dijiste varias cosas que son muy lindas, ¿no? Que las madres del mundo no deberían cargar con culpas y vivir. Eso está muy bueno. Pues dijiste que la disciplina, el rigor, el compromiso, el insistir y el no aceptar un no es lo más importante que debes hacer para ti, para poder crecer, para poder lograr las cosas que quieres. Que debe estar bien informado para poder tomar las decisiones correctas. Yo comparto eso enormemente. Sí. Que debe siempre crear buenos vínculos con los demás y crear cosas confiables con la gente. Que en la limpieza no hay ninguna creatividad, así que no hay que preocuparse tanto en eso. Y que el éxito es hacer lo que a uno le gusta. Entonces, esas cosas, con esas me quedo muchísimo. Y te voy a dejar un segundo sola, si te parece, en la pantalla para que te despidas de la gente y le des a ellos este último adiós, digamos, de este momento, para que después ya yo me despida de ellos y te agradezcamos una vez más haber estado con nosotros. Así que yo me quito de la pantalla un segundo y es toda tuya, ¿ok? Ahí tienes. Bueno, yo de verdad... Uy, perdón, lo hice al revés, Valentina, disculpa. Te quité a ti, disculpa. Ahora sí, ahí debes tener tú, no sé, te pedí. Bueno, yo no me estoy viendo, pero No, si tú dices que yo estoy ahí. No, yo no te estoy viendo tampoco. Espérate un segundo. Yo estoy viendo la cara de una persona. ¿Qué soy yo? Ah, Okay. pero distinta. Ah, bueno, porque tú sabes que las fotos siempre son retocadas. Ahí sí. Ok, ahora sí, ahora sí. Bueno, la ventaja de esta tecnología es que nos permita estar con tanta gente a la vez para contar estas historias. Yo nunca puedes saber con quién estás, ni quiénes te están viendo, ni en qué lugar del mundo se encuentran. Entonces, esa incógnita es muy sabrosa. Yo les agradezco muchísimo que hayan participado de esta conversación. Y bueno, ojalá que esta tecnología nos permita llegar a mucho más gente. Y de verdad, si ustedes quieren oír bastante de estas historias, entren en mi podcast que se llama Relatos Nómadas. Hemos hecho 3 capítulos, hoy arranca el 4, y en este 4 capítulo cuento cómo ha sido esta revelación de estar en la casa durante 5 meses. Muchísimas gracias, amiga querida, por este momento, por esta oportunidad, por este encuentro. Y bueno, ya me voy a cocinar, porque nosotros hacemos solamente 2 comidas al día, el desayuno y una ahora como a las 6, que ya estoy con el tiempo justo. Bueno, un millón de gracias, Valentina. Te damos muchísimas gracias a ti. Todo lo que te vimos, así que gracias a ti. Aquí en Utah hay una gran cantidad de venezolanos. El otro día pude comentar con algunos que ibas a estar con nosotros y estaban felices de saber de ti, porque aquí Utah es como, yo pienso que quizás el segundo estado más poblado de venezolanos. Estamos a la orden para cuando quieras pasar por acá. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Que estés muy bien. Gracias. Hasta pronto. Chao. Okay. Bueno, y aquí estuvimos entonces con nuestra Valentina Quintero, un ícono venezolano que nos ha regalado un poco de su historia de vida, una mujer extraordinaria. Y para ustedes, muchísimas gracias. Perdonen la conexión al principio. Como sabemos, Venezuela no está en su mejor momento en ese sentido y le agradecemos otra vez a Valentina Quintero. Estén todos muy, muy bendecidos y que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.